Sean bienvenidos, soy la doctora Jimena Aguilar y comenzaremos con nuestras prácticas de fisiopatología. Esta parte de las prácticas es la parte activa de nuestra materia en la que nosotros pretendemos iniciarlos en el razonamiento clínico en relación a los casos clínicos que se crean. El razonamiento clínico es muy importante que ustedes comiencen a ser preparados porque justamente es la base para nuestra práctica médica. Cuando hablamos de la fisiopatología, es importante tener conocimiento fisiopatológico de los diferentes síndromes, porque la fisiopatología explica el origen y el significado de las manifestaciones, es decir, el origen de cada una de las manifestaciones, el significado de esas manifestaciones con las que viene el paciente. El paciente viene a la consulta en situación de enfermedad y la enfermedad denota disfunción fisiológica, es decir, una alteración fisiológica en uno o más sistemas. Esa disfunción fisiológica conlleva manifestaciones que se expresan a través de síntomas y signos. Los síntomas. El paciente viene a nuestra consulta porque presenta algún síntoma o va a manifestar también algún signo. El síntoma es referido como aquella manifestación que se produce por una alteración, sea orgánica o funcional, pero que solo es capaz de ser apreciado por el paciente, es decir, es un dato subjetivo. El paciente viene a la consulta porque tiene dolor, siente dolor, él siente dolor, porque el paciente tiene mareos o el paciente se encuentra con náuseas. Entonces, él nos expresa ese dato subjetivo. Pero ese dato subjetivo tiene su explicación objetiva, es decir, tiene su manifestación objetiva, que es un signo. El signo es justamente aquella alteración orgánica o funcional que puede ser constatada por el médico durante la realización del examen físico. Por ejemplo, la coloración amarillenta de las escleróticas, ictericia, o al realizar el examen físico del paciente a nivel del examen de mamas detectamos una masa, eso es anormal. O al realizar el examen físico en la parte inicial, tomamos la temperatura y se encuentra en 38 grados centígrados. Eso es anormal. Es decir, el paciente viene con signos y síntomas y esos constituyen los síndromes. Es muy importante conocer síndromes porque los síndromes nos orientan hacia un diagnóstico. El síndrome son formas de presentación de diferentes enfermedades, es decir, las enfermedades, diferentes enfermedades presentan síntomas y signos. Entonces tenemos muchos síndromes neurológicos, cutáneos, digestivos, metabólicos, síndromes cardiovasculares, respiratorios, síndromes hematológicos. Dentro de los síndromes hematológicos podemos tener algunas otras enfermedades como la poliglobulia, la trombocitosis, la anemia. Si es un paciente que viene a nuestra consulta por fatiga, es esa sensación de cansancio fácil, tiene también dolor de cabeza y mareos, ¿no? Pero básicamente se queja de cansancio fácil. Y nosotros debemos indagar un poco más, ¿no? Y le preguntamos, aparte de ese cansancio fácil que presenta especialmente y de esa cefalea, mareo, ¿hay algo más? Y él nos dice sí, siento palpitaciones, es decir, ese cansancio fácil va con palpitaciones. Entonces,
comenzamos a hacer el examen físico y en el examen físico vemos piel. En la piel es un paciente bastante o intensamente pálido y la piel está fría. Entonces tenemos un paciente con palidez mucocutánea intensa. Le tomamos la presión y la presión está 90-70. Es anormal, está hipotenso. Luego realizamos la auscultación de corazón y tenemos una frecuencia cardíaca de 120. Lo normal es 100 hasta 110, entonces está en taquicardia, ¿no? Y si nosotros comenzamos a hacer un poquito más la indagación y preguntamos de dónde es, y es posible que él nos diga que proviene de una zona muy carente socioeconómicamente, es decir, de un área empobrecida, ¿no? Entonces nosotros tal vez podríamos asociar, ¿no? Está con cansancio fácil, tiene cefalea, tiene la piel intensamente pálida, está hipotenso, tiene palpitaciones y viene de una zona socioeconómica muy pobre. Podríamos plantearnos la posibilidad de que cursa con un síndrome anémico, ¿no? Cuando pensamos en un síndrome, cuando hacemos la relación de esos síntomas y de esos signos, podemos llegar hacia un probable síndrome. En este caso podría ser un síndrome anémico. En ese caso se abre un abanico de posibilidades en relación a las causas de esa anemia. Entonces, identificamos, ¿no? Pueden ser causas genéticas, pueden ser pérdidas sanguíneas en relación al periodo menstrual, deficiencia de hierro, puede ser secundario a procesos cancerígenos o alteraciones a nivel del vaso. Entonces, fíjense, tenemos este abanico de posibles causas de ese síndrome. Cuando nosotros identificamos o tratamos de identificar la causa de ese síndrome, siempre debemos guiarnos por los de mayor prevalencia, es decir, los más frecuentes, ¿no? Entonces, aquí, si tenemos ese síndrome anémico, estará relacionado con pérdida sanguínea. En la historia clínica no hay pérdidas sanguíneas, entonces no, descartamos, ¿no? ¿Estará relacionado con sangrado menstrual? No, el paciente es varón, entonces tampoco. Con factores genéticos, poco probable. El paciente puede tener anemia en relación a un proceso cancerígeno, es posible, ¿no? Pero sí, el paciente nos ha indicado que viene de una zona altamente deprimida socioeconómicamente, entonces ahí podemos pensar área empobrecida, posiblemente hay poca capacidad de adquisición de consumo y consumo de alimentos con alto nivel proteico, o no será asociado a una deficiencia nutricional de hierro. Entonces acá identificamos que la posibilidad de esta causa, la deficiencia de hierro, podría ser la causa de esa situación, ¿no? Porque es la que se produce con mayor frecuencia. Entonces comenzamos a pensar justamente en ese síndrome, y ese síndrome nos lleva a lo que dijimos anteriormente, explicar las diferentes posibilidades y explicar la anemia. Entonces comenzamos a explicar la anemia y comenzamos a ver que en la anemia hay causas periféricas y hay causas centrales, y vamos a desglosando a través de un organizador gráfico, ¿no? Entonces, una anemia por aumento de pérdidas tiene que haber el antecedente de sangrado o hemorragia, pero el paciente no lo tiene. Luego seguimos pensando en las anemias, pero dentro de las causas centrales, y vemos que el paciente
podría tener una insuficiencia renal de base que está generando una alteración en la producción de eritropoyetina y por tanto no se están produciendo los glóbulos rojos, que no parece la situación. Pero ese paciente nos dice que viene de un área empobrecida, ¿no? Donde hay una escasez de alimentos, especialmente aquellos de contenido proteico. Entonces podría haber una alteración nutricional, entonces sí, podría ser una baja disponibilidad de hierro y otros, o podría ser que está asociada también a una inflamación o infección. Entonces nosotros vemos todas las causas y vamos guiando hacia cuál podría ser la más posible, ¿no? Entonces, de repente acá, la baja disponibilidad de hierro. Y seguimos pensando, ese paciente viene con síndrome anémico, ¿no? Y al examen físico nosotros detectamos que taquicardia, ¿no? Y comenzamos a ver este signo, taquicardia. Una frecuencia entre 130 a 140. Está taquicárdico. ¿Por qué está taquicárdico? Y comenzamos a pensar, ¿por qué estará taquicárdico? Posiblemente porque se ha perdido la viscosidad sanguínea. ¿Por qué? Porque ha disminuido la cantidad de glóbulos rojos. Entonces nuestro cuerpo, al detectar que hay menor concentración de glóbulos rojos, activa una serie de mecanismos de compensación, entre ellos un incremento de la frecuencia respiratoria para que mayor volumen de sangre llegue a ese corazón que tiene ese requerimiento. Entonces la frecuencia cardíaca se incrementa, tratando obviamente de mejorar el aporte de oxígeno, porque ese paciente está en hipoxia celular. Entonces se activa esa frecuencia cardíaca, se incrementa y también la frecuencia respiratoria. Entonces fíjense, en todo este tiempo hemos comenzado de manera espontánea a razonar. Comenzamos a razonar desde hace unos minutos. Entonces fíjense, se activaron a nivel de nuestro sistema nervioso central diferentes habilidades de manera espontánea. Comenzamos a comparar, clasificar, a inferir, a tener hipótesis de las causas de ese síndrome. ¿En base a qué? En base a la información clínica que el paciente nos dio. En base a la situación clínica hemos realizado el examen físico. Con esos datos comenzamos a hacer ese análisis, esa activación de estas habilidades de pensamiento de nivel superior. Esto es importante porque nos permite llegar hacia una hipótesis diagnóstica. Frente a esa hipótesis diagnóstica, es decir, identificamos cuál podría ser la causa de esa alteración que presenta ese paciente. Para confirmar la hipótesis diagnóstica, pedimos exámenes complementarios y llegamos a un diagnóstico definitivo que nos ayuda a tomar decisiones diagnósticas. También nos permite dirigir nuestro tratamiento. Entonces, razonar clínicamente, hay que recordar, las enfermedades se presentan a través de síntomas y signos. El paciente viene por algún síntoma o describe algún signo. El motivo de consulta se encuentra en la historia clínica. Los síntomas y signos se relacionan con alteraciones de la fisiología normal. Las alteraciones de la fisiología normal tienen una explicación fisiopatológica. La explicación fisiopatológica nos orienta hacia un diagnóstico y tratamiento. Comencemos con la primera práctica.